¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, sino que es un video a modo de evolución sobre la toma de contacto de una herramienta que estoy utilizando. Vieron que esta mañana comenté que venía desarrollando, como prometí, el uso de la pinza autoajustable, como se denomina acá, pero es la pinza de presión que todos llamamos perro. Es de la marca Rucci. Bueno, nada, quiero que este video sea tomado con la mayor seriedad posible, si bien después nos vamos a reír bastante, pero en el momento no me sentí cómodo con la situación. Dado que, bueno, la vengo utilizando de forma constante, la vengo probando en todo lo que prácticamente se puede utilizar una llave de estas características, de esta calidad y de lo que prometen vender. Eh, Quiero que sepan que hasta ayer hablaba con un amigo, le decía que estaba rindiendo bárbaro, que tiene buen poder de mordida, que bueno, sacando que la incomodidad de la herramienta es extrema. Verdaderamente tiene dos puntos en contra que son la ergonomía o la anatomía. Verdaderamente hace doler las manos en uso reiterado, como el que estuve haciendo yo hoy. Una cosa es cuando uno suelda una chapa y sostiene y aprieta una vez o dos o tres. Y otra cosa es cuando, por ejemplo, yo hoy estuve desarmando entre 25 y 30 roscas de un caño epoxi de media. Ustedes vieron que la instalación que estoy desarrollando en la mañana a reglamento es toda en otro diámetro porque la existente estaba toda en media. Bueno, como, como prueba para la unidad, como vi que la mordida, la apertura de la mordaza, daba la capacidad para trabajar con un caño de media, bueno, decidí utilizarla para que se haga solidaria con una llave de caños de 1 pulgada. En este caso utilicé la Hadeber, no la tengo acá, pero está en el bolso. Y tengo las otras que dejo en el domicilio. Bueno, esta unidad vino trabajando hasta hoy verdaderamente bien, con buena mordida, sacando lo que dije, los dos puntos negativos que tiene ya de por sí, que eso, el que la tiene y le gusta y la ama, bueno, es como la novia. Hay mujeres que a unos nos gustan y a otros no la tocamos ni con un palo. Pero no quita las falencias sobre determinado objeto. En este caso, la herramienta. Esta pinza, esta llave de presión o como le quieran decir, esta perro, es muy incómoda a la mano. Verdaderamente en usos reiterados, como les estaba diciendo, como el que le di yo hoy, cansa la mano. Y miren que yo no soy un mantequita, no es que me jacto y ahora me hago el pobrecito, ni nada. O sea, no me jacto ni cuando le doy duro a algo, ni me hago el pobrecito cuando a mí me conviene. Eso quiero que quede claro. Pero lo que pretenden vender es comodidad, durabilidad, confianza en una unidad. Bueno, vamos por partes, porque el tema es largo o corto. Podemos abordarlo de las dos maneras. Desgraciadamente, a veces me toca ser a mí quien tenga que dar este tipo de devoluciones, porque en todos los otros canales va bárbaro la herramienta. Bueno, como les estaba diciendo y no termino de redondear la idea, porque verdaderamente me da un poco de desasosiego lo que tengo que contar. La unidad venía rindiendo bárbaro. De hecho, ayer hablaba con un amigo, le comenté, tiene muy buena mordida, la verdad, los dientes no se marcan. ¿Es incómoda la mano? Sí, incomodísima. Cuando uno la libera, que es el segundo punto que nunca dije,
Cuando uno la libera, este gatillo pega un latigazo que si tienen los dedos cerca se los remacha. Pasa el mismo efecto que con la 224 de Baco cuando se zafaba. O sea, da un dolor increíble. Hoy, como dije, estuve utilizándola a modo de unidad de apoyo de una llave para caños de 1 pulgada, en algunos casos de 1,5 pulgadas. La de 1 pulgada es la Hadeber, la de 1,5 pulgadas es la Wadfow, pero más que nada para probar las distintas unidades, la mordida y eso, porque el torque, el ajuste era más o menos parejo. Si bien estaba armado con litargirio, era en diámetro media y había bastantes falencias. Ustedes vieron que eso estaba desarrollado por un suegro y un padre de un cliente. Pero estaba bueno. Hay varios haciendo fuerza en la vida real de esas unidades. Están en el celular de mi sobrino. Ya me los pasará y los subiré. Bueno, quiero que sepan que con el uso la he utilizado en todo lo que se puede. Incluso he hasta sacado la rueda de la moto. No me digan que para eso hay otras llaves, que para eso hay otro tipo de herramientas, que para eso hay otro tipo de cosas, porque hablaron hasta de estirar carrocerías con esto. Bueno, quiero que sepan que a lo mejor sí tiene la capacidad de estirar carrocerías, por ahí no de aflojar caños. Si bien en el 95% del uso que hoy le di anduvo perfecto, quiero que sepan que bueno, fue agarrando cierto juego normal. Calculo yo que es normal. Cuando recién la adquirí, obviamente era sólida, no se movía hacia ningún lado. Como dije, bueno, está con restos de litargirio, de haber estado trabajando. Nada, la saqué recién del bolso para poder hacer este video. El dentado, espectacular. No se marcó en nada. Lo que tiene que, bueno, hay que imprimir mucha fuerza para que, obviamente, no lastime la pintura epoxi, porque si no gira y saca la pintura. Muchos dirán, estás usando una herramienta que no corresponde para una tarea que no corresponde. Quiero que sepan que yo con mis otras pinzas de presión he aflojado y he apretado muchas veces un caño. Esto prometen que sea eterno cuando no lo es. Hablan de estirar carrocerías, hablan de un montón de cosas. Yo no discuto que sea así. Yo la venía utilizando en forma exigente hasta que empecé a notar juegos en la unidad. Muchos dirán que son normal, otros dirán que se torció. Yo la verdad estoy tratando de ver la forma de compararla, si se torció, pero bueno, lo que más podría, no tengo la posibilidad de dar vuelta a la cámara, pero lo que más invitaría a notar que se dobló es comparar las mordazas de frente, ¿no? Bueno, ahí vemos que un poquito se ha doblado. Siempre hablando de aflojar, en este caso, caños de media. Caños de media epoxi, haciéndose solidaria con una llave de 1 pulgada, con una llave de 1,5 pulgadas. No fue un castigo extremo, no fue algo que verdaderamente la haya llevado al extremo a la herramienta. Hablan de estirar carrocerías, la verdad estoy tratando de medir mis palabras porque después hablan de uno como mala leche, pero bueno, ya acá notan que agarró juego. Lo otro que noté para poder decir que la herramienta está torcida, fíjense, a ver si yo pudiese mostrarlo, después lo vamos a hacer con la cámara como corresponde para que se note, pero fíjense, ahí es donde apoya la liberación de la herramienta, ahí es donde apoya, en ese punto negro, esa es la marca de donde apoya. Fíjense que ahí está marcado de que rozó el liberador
de la herramienta, no sé el nombre exacto, y del otro lado no. Eso indica que ya la herramienta había empezado a trabajar torcido. No es normal que esté rozando en un lado y en el otro no. A ver si logro hacer que se vea claro. Después voy a hacer un video igual, pero con la herramienta sobre el banco. Lo que pasa es que me gusta dar la cara al momento de hacer estas devoluciones. Todos dirán, bueno, hasta ahí no es nada grave. No es nada grave lo que le pasó. Sigue siendo la mejor de todas. Sigue siendo una herramienta espectacular. Bueno, quiero que sepan que además de eso, se partió. A ver si logro hacer que se vea. Se partió acá. Acá se partió. La herramienta se partió. No entiendo cómo se partió ahí. Verdaderamente, el que me pueda dar una explicación, llamémosle técnica, que me satisfaga y no diga que soy un inoperante, porque si hablan de estirar carrocerías, yo creo que con estas manos no la voy a poder quebrar. O sea, la herramienta se partió ahí. No sé con qué señalárselo, pero como les dije, en caso que a alguno le interese, después voy a hacer un video mostrándola con la otra cámara, para que se vean bien los detalles que les quiero decir. Pero la herramienta se rajó ahí. ¿Cómo fue la situación? Bueno, estaba aflojando una de esas tantas roscas que le digo, que me di a la tarea de aflojar la mayor cantidad posible, porque ustedes saben que una instalación vieja, uno agarra, la corta con la moladora, la saca y chau. Pero yo quería probar la herramienta. Bueno, estaba en esas tareas de aflojar, con buena carga. Les vuelvo a repetir, buena carga. ¿Y qué pasó? En un momento, ¡ping! Se liberó, me pegó en la mano. Bueno, zafó, digo. Está bien, es lo que viene pasando, o sea, aflojaba. La herramienta tiene una mordida interesante. De hecho, yo se lo comenté a un amigo. Tengo la conversación. Bueno, en un momento, ¡ping! Zafó. Cuando la miro, veo esta rajadura acá. Espero que se aprecie. Vamos a agarrar algo como para señalarlo, pero acá se ha partido. No entiendo por qué se parte ahí. La verdad no entiendo por qué se parte ahí. Si alguno de los youtubers que promocionan esta unidad me sabe explicar el por qué se partió ahí de una manera técnica, bueno, yo quiero que sepan que tengo los videos usándola y mostrando cómo imprimo fuerza con esta mano, sin necesidad de nada en particular. La herramienta se rompió. A ver si le hago hacer un poquito de fuerza y se ve la luz, pero no tengo idea por qué pasó. No sé si ahí se ve la rajadura. ¿Se ve ahí? Bueno, no sé qué pasó. ¿Sigue siendo operativa? Observen cómo está torcida ahí. Ahí por ahí lo pueden observar un poquito más. Cómo está torcida ahí. ¿Sigue siendo operativa? La verdad, no sé. No la probé más, la dejé así. No quería que se termine de acá se ve claramente la rajadura. No quería que se termine de romper. Capaz que esa rajadura donde está no incide, pero quiero que sepan que lo que pasó hoy, pasándolo en limpio, refuerza mi teoría. Esto no puede valer nunca más de 25.000 pesos. Y habiéndose roto, les diría que no puede valer mucho. No puede valer nada, iba a decir, pero no, tiene un valor porque es una herramienta. Pero no hablen de estirar carrocerías, no hablen de remolcar autos, no hablen pavadas. Yo hoy, con toda la buena voluntad, está bien, tengo el sabor agridulce por varios motivos.
la alegría de saber que estaba dando una opinión acertada, que era que esto está completamente sobrevaluado. Esto está completamente sobrevaluado. Como herramienta y con su valor, por ende. O sea, el precio de esta herramienta está muy arriba. No debería valer lo que piden. No debería costar lo que piden. El valor es otra cosa. Segundo, es incómoda. Duele la mano. Con el uso reiterado que yo hoy le di, duele la mano. Sé que, bueno, van a decir, usá una herramienta para caños. Sí, pero hablan de estirar carrocerías con esto, haciendo fuerza con un power, con un expansor. Yo tuve un tío chapista donde estirábamos carrocerías a veces, y lo he contado acá en el canal, y sé la fuerza que hace un expansor. Yo con estas manos no podría estirar una carrocería. Bueno, la herramienta se rajó ahí. No sé si es grave, la verdad no lo evalué. Quería hacer esta devolución porque a más de uno le interesa, más de uno la pidió. Yo le puse buena onda, como dije, me queda el sabor agridulce. Por un lado es lindo saber que uno no estaba dando un mensaje equivocado. Esto está sobrevaluado, ya sea económicamente y de fama. Segundo, los que la promocionan generalmente no la usan. Y si la usan, apretan 3 tuerquitas y los deja más que contentos. Y la parte triste es que cuando este video lo vean algunos, van a empezar con la denostada sobre la capacidad técnica de uno, sobre la buena fe o mala fe de uno. Quiero que sepan que el que la pagó fui yo, 42 pesos. Obviamente no espero garantía, no espero nada. Se rompió, se acabó y la herramienta no sale de acá del taller. Como no tendría que haber salido la llave de caña. Lo que pasa es que fui un gil. Pero bueno, cualquier persona que le interese verla, los fanáticos, yo les paso mi dirección, vienen y la miran. Si la herramienta sigue operativa o no, la verdad no lo sé porque en ese momento decidí guardarla por si los daños podían ser superiores. Tuve miedo en un momento, pero era una sensación por la presión que se estaba juntando al momento de apretar para morder el caño. La presión que se estaba juntando, tenía miedo que se corte alguno de estos remaches, porque la herramienta quedó verdaderamente floja a lo que era cuando recién llegó. O sea, muchos dirán, te quejabas que estaba dura, ahora te quejabas que está floja. No, está bien, se mutó a una herramienta de trabajo, pero ya se había empezado a agarrar juego en varias áreas. Digo, bueno, esto está cargando mucha presión, porque si se caracteriza por algo es por la dureza que le imprimieron. Claro, la presión, alguna área la tiene que liberar. Y la liberó ahí. La pinza revienta. No me vengan con temas de buena fe, mala fe, o como quieran, porque yo la rompí trabajando. Si es que se rompió. Para mí no debería tener relevancia esa rotura, incluso de este lado se nota más. No debería tener relevancia, pero bueno, es lo que pasó. Se rompió. Para mí, en un área que mucho no importa, porque obviamente el que aguanta la fuerza, es la tuerca esta. Llamémosle, iba a decir el sinfín, pero no, es la tuerca esta. La que aguanta la fuerza es esta. Pero no entiendo por qué se rajó ahí abajo. O sea que la herramienta se raja. ¿Será superficial? ¿No será superficial? ¿Seguirá operando? ¿No seguirá operando? No sé. Ya a mí me despertó miedo. Miedo a que se vuele un pedazo. Agarra. Pero está partida.
ahí se ve bien. Bueno, si lo pudiera evidenciar de alguna manera. Vamos a agarrar algo. Vamos a agarrar una llave. Vamos a darle un poquito más de carga. No, una llave no. Vamos a agarrar un pedacito de varilla roscada. Y vamos a darle carga. No sé si se ve. La verdad no sé si se ve. Pero bueno. La rotura está ahí. Ahí se partió. Ahí se partió. Tiene esa contra. Bueno, gente. No les robo más tiempo. Si mi opinión les sirve de algo, cómprense alguna económica. Cómprense alguna que sea de su agrado, quizás más accesibles. ¿Les va a pasar esto? Seguramente sí, pero les va a doler menos que el gasto económico no va a ser tan grande, no se van a sentir estafados por youtubers que ponen sobre un pedestal algo que quizás en otra época fue bueno y en esta no lo es tanto. Estoy diciendo la verdad, invito a cualquiera que la quiera revisar, que la quiera ver. La herramienta se rajó. Si afecta al funcionamiento o no, no sé. Les puedo decir que tiene buena mordida, que se agarra muy bien, que ha aflojado todas las uniones que he estado aflojando, valga la redundancia, en las que he estado trabajando, mejor dicho. La he usado frontalmente para aflojar un tapón. Espero que no se haya roto por aflojar un tapón. No sean tan básicos. Me están hablando de estirar carrocería, de remolcar autos con la llave. Déjense de joder. La llave se rompió. Hay dos lecturas. Y siempre me va a tocar la fallada a mí. Hay dos lecturas. O me tocó una unidad fallada o la herramienta no es tan buena como se dice, como se comenta. ¿Por qué pasa esto? Y porque promocionan cosas. Y ahí saltó el pedazo. Ahí en la última prueba que hicimos saltó el pedazo. No sé si tengo la linternita acá. Bueno, no la tengo. Saltó el pedacito. Cuando liberé la varilla saltó el pedacito. Increíble. En vivo. En directo acá. Estaba viendo si lo encontraba porque puse acá una placa de... Una plaquita de goma para que cuando se caiga un tornillo o algo, poder agarrarlo. No lo voy a encontrar. Después lo buscaré. Ya creo que el contenido está. Demostré lo que quería demostrar. No pensé que iba a pasar esto. Voló un pedazo de la llave. Acá, adelante de ustedes. Cuando liberé la varilla roscada, la rajadura que había hizo que salte un pedazo. Volviendo al tema, compren otra unidad más económica, le va a terminar dando el mismo resultado. Si es operativa o no, ya la verdad no importa porque no le tengo confianza a los remaches, que obviamente deben tener el mismo tratamiento, endurecimiento que la herramienta. La mordida es muy buena, La anatomía, ergonomía, morfología es incómoda. Si la usan 2 o 3 veces al día no lo van a notar. Si la usan 30 veces seguidas, aplicando presión para
tener un caño y hacer fuerza con otra, van a notar cómo les duele la mano. Ustedes dirán, eso pasa con cualquiera. Bueno, pero cualquiera vale un poco menos, o cuesta un poco menos. Esta fue mi devolución. Hagan lo que quieran, tomen la sugerencia, no la tomen. La gente que me conoce sabe que no estoy mintiendo en una coma ni en un punto. Nada. Creo que se pasaron de dureza. Es el mismo principio, por lo que estuve viendo, que la llave para caños. O sea, la llave para caños es este mismo efecto, con otra forma y el tornillo sin fin colocado o el tornillo de regulación, mejor dicho, colocado de otra manera. Pero bueno, como estaba diciendo, lo primero que noté es que estaba trabajando despareja porque el liberador estaba rozando en un lado y en el otro no. ¿Será normal? ¿No será normal? No lo sé. La herramienta se rompió y un pedazo voló acá adelante de ustedes. Así que, gente, hagan lo que quieren. ¿Está sobrevaluada? Sí. ¿El que la promociona no la usa nunca? La verdad que no. Ahora la van a empezar a usar, seguro. Ahora la van a empezar a usar. Con resultados espectaculares. Les mando un saludo.